Hola chicos, bueno, en este video número 5 de algoritmos y programación 2 nos vamos a centrar en un concepto muy importante que es el concepto de abstracción. Cuando decimos que nos abstraemos o cuando queremos realizar esa acción, en realidad lo que tratamos de hacer es usar nuestras capacidades intelectuales para tomar un elemento dentro de un conjunto y analizarlo en particular. La abstracción es una capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este elemento el cual separamos, de su globalidad, de su contexto en general. En programación, la abstracción es el proceso por el cual se descarta toda aquella información que no resulta relevante en un contexto en particular, enfatizando algunos de los detalles o propiedades de los objetos. Esto es, lo que nosotros realizamos cuando estamos programando es realmente concentrarlos en un contexto, en un objeto, en una figura, en un concepto en particular, y los detalles los dejamos absolutamente de lado. Nosotros, aunque tal vez sin saberlo, ya empezamos a utilizar este concepto en nuestros programas que hemos realizado hasta ahora en programación. En los lenguajes de programación en general, la abstracción se divide en dos categorías. Por un lado tenemos la abstracción de los datos, que son absolutamente pertenecientes a los datos en particular, y la abstracción de control, que pertenecen a la estructura de control que utilizan los lenguajes de programación para el desarrollo de sus programas. Nosotros esto ya lo hicimos. Abstraemos cuando tomamos un tipo de dato, en el caso de la abstracción de datos. Y abstraemos también el control cuando utilizamos las sentencias condicionales o sentencias iterativas o de repetición, o también llamados bucles o ciclos. Los microprocesadores en general ofrecen directamente dos mecanismos para controlar el flujo y ejecución de las instrucciones: la secuencia y el salto. Sentencias de bifurcación, como if y bucle, se utilizan en este caso. Las de secuencia son una instrucción después de otra, y las de salto en los casos de las bifurcaciones y de los bucles en particular, en donde, como ya les digo, hemos utilizado este concepto de abstracción en programación en los programas que hemos realizado hasta entonces, hasta ahora. Vamos en particular a centrarnos no ya en la abstracción de control, que ya hemos visto las estructuras de secuencia y de repetición anteriormente, sino que vamos a abstraernos en cuanto al concepto de los datos. La abstracción de datos es la técnica de programación que permite inventar o definir nuevos tipos de datos. A eso lo llamamos tipos de datos definidos por el usuario, adecuados a la aplicación que se desea realizar. A ver, los tipos de datos definidos por usuario, no estamos hablando de los tipos de datos definidos por los lenguajes de programación, como pudimos utilizar nosotros ya, por ejemplo, tipo de datos integer, real, string, char, boolean, los que hemos usado anteriormente en programación, sino los tipos de datos también definidos por el usuario, que ya los usamos en Pascal. Ejemplo de ellos son los arreglos, ejemplo de ellos son los registros, que ya hemos usado en algoritmos 1 y que volvimos a usar en algoritmos 2, es esta técnica de abstracción de datos. Ahora vamos a profundizar esto porque vamos a realizar nuevos tipos de datos. Los tipos de datos, como vimos, son abstracciones. El proceso de construir nuevos tipos se llaman abstracciones de datos. Los nuevos tipos de datos definidos por el usuario se llaman en general tipos abstractos de datos. En castellano, sus siglas en inglés son TAD y los vamos a conocer de ahora en adelante como TAD. Obviamente que en inglés la abreviatura es ADT o Abstract Data Type. Todo TAB, o un TAB en particular, se compone de estructuras de datos y los procedimientos o funciones que manipulan esas estructuras de datos.
tipo abstracto, un TAD, puede definirse mediante la siguiente ecuación. Es una representación, los datos propiamente dichas, y, o más, las operaciones, las funciones y procedimientos que en él involucra. Es decir, si bien hasta ahora vimos que los tipos de datos definidos por el usuario que hemos empleado, como los arreglos y los registros, son tipos de datos definidos por el usuario, en este caso vamos a abstraer datos y le vamos a agregar no solamente la representación de ellos, sino las operaciones que podemos realizar sobre ellos. Entonces vamos a profundizar en este punto. Podemos definir entonces un tipo abstracto de datos o un TAD, vamos a abreviarlo de esa manera, como una ecuación entre la suma entre la representación de esos datos y las operaciones que esos datos realizan, sean procedimientos, sean modo de procedimientos o sean modo de procedimientos, funciones o procedimientos. La estructura de todo TAD, desde un punto de vista global, se compone de la interfaz y de la implementación. Cuando hablamos de la, vamos a ver ahora, mientras que la especificación se define, en este caso la interfaz, se define qué hace el programa, en la implementación queda escrito cómo se hace ese programa. Entonces tenemos por un lado la interfaz, qué es lo que hace, y por otro lado la implementación, cómo eso que hace se lleva a cabo. Las estructuras de datos reales elegidas para almacenar la representación de un TAD son absolutamente invisibles a los usuarios o a los clientes. Nos queda a nosotros como programadores tratar de desarrollarlos. Los algoritmos utilizados para implementar cada uno de los TAD están encapsulados dentro del propio TAD. Que algo esté encapsulado quiere decir que está metido adentro. Por lo tanto, ese encapsulamiento trae un fenómeno, una palabra muy importante en programación, encapsulamiento. Ese encapsulamiento lo que trae es la ocultación al resto de la gente o de los usuarios o del público en general que hace uso de nuestros programas, y es una cualidad muy importante que tiene el tipo de dato abstracto. Entonces, los algoritmos utilizados para implementar cada una de estas operaciones de TAD están encapsulados dentro de los propios TAD. El ocultamiento, como les decía recién, de datos es muy importante para lograr una mejor modularización. Esto quiere decir dividir y rellenarás. Es decir, si tenemos un complejo programa que realizar o un complejo sistema, dividirlo en varias etapas, a eso lo llamamos modularizarlo, es decir, utilizar funciones, procedimientos, etc. Entonces, para lograr esa mayor flexibilidad, esa mayor modularización, eso nos garantiza que como programadores tener acceso a un controlado al valor asignado a una instancia del TAD. Una instancia será una copia de ese TAD, evitando de esta manera que destruya inadvertidamente alguna relación definida en la representación del valor del tipo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que ocultar datos, ocultar información de cómo está hecho algo, encapsularlo dentro de un procedimiento, dentro de una función, evita el acceso indeseado de los usuarios a esa información y con ello que se puedan llegar a producir algún deterioro y una reacción inesperada del programa. En resumen, vamos a ir reduciendo. Un TAD se compone de, por un lado, la interfaz de usuario, que es absolutamente pública, que sea pública quiere decir que sea conocida, ¿está? En esa interfaz de usuario se especifica para qué sirve ese TAD y especifica qué hace cada una de esas operaciones que componen ese TAD. Entonces, la interfaz de usuario, que es pública, especifica para qué sirve el TAD y luego también especifica qué hace cada una de las operaciones. Por otro lado, se compone de la implementación, que es una parte privada, absolutamente inaccesible para el usuario común.
Esa implementación detalla la estructura de datos que soporta el almacenamiento de datos y codifica la implementación de cada operación. Es decir, es la parte de la programación o la codificación. Nosotros acá tenemos un pequeño dibujo donde tenemos la interfaz pública, donde tenemos, por ejemplo, el método 1, método 2, método 3, método 4, que son accesibles a los usuarios en general. Y por el otro lado tenemos la implementación, que es la parte privada, que es la representación donde están las estructuras de datos y la implementación de cada uno de los métodos. Acá tenemos el código para el método 1, como les decía recién antes, el código para el método 2, el código para el método 3, el código para el método 4. Esto parece un poco difícil, pero no es. Vamos a ver ejemplos, van a ver ustedes cómo es. En Pascal, un TAT se implementa con una unit. Recuerden que ya vimos el concepto de unidades o el concepto de bibliotecas en general, de librerías en general de los lenguajes de programación. Las bibliotecas o las librerías en Pascal toman el nombre de unit. Entonces, si queremos implementar un TAT, lo tenemos que hacer en modo de una biblioteca, de una unit, en una unidad de programación. Y lo vamos a hacer. Un ejemplo de TDA, de tipo de datos abstracto, en el cual se diseña una unidad, una unit, en Pascal, podría ser el siguiente. Observen ustedes. En vez de la palabra reservada program, como es una unidad, se comienza con el unit, y en este caso le damos como programadores un nombre. Y acá se llamará mi CRT1. Lo que va a hacer esto es colocar, esta unidad lo que pretende hacer es preparar para ser usada, para que el usuario coloque un texto en un lugar determinado de la pantalla. La interfase, lo que sería la parte pública que se exporta, quiere decir que lo que me lleva, lo que es llamado por el usuario, es un procedimiento al que se ha llamado ATXI, donde XI son coordenadas de pantalla, de tipo de dato byte. Y texto, que es un tipo de dato de cadena de caracteres. Entonces, lo que va a pretender este procedimiento es escribir un texto en ciertas coordenadas de la pantalla. ¿Cómo se implementa? Es la parte privada, la parte detallada, que acá es muy simple, va a tener poco. Fíjense ustedes, que se utiliza la UseCRT, es decir, vamos a poder usar la pantalla para esto, porque si no, no podemos llevarlo a cabo. Y el procedimiento se detalla a continuación, ¿ven? Lo que acá está declarado como público, acá se declara como privado. Acá se dice qué es lo que voy a hacer y acá lo digo cómo. Este cómo tiene, obviamente, que tiene que corresponder, fíjense ustedes, el mismo tipo de datos. XI de tipo byte, texto de tipo string. El comienzo de esta implementación sería gotoXI, que es colocar el puntero en una coordenada de la pantalla. Goto quiere decir IA, las coordenadas XI, se llama así el procedimiento, gotoXI. En las coordenadas XI, no sé, en las que fueran, que los vamos a llamar. ¿Qué es lo que hace? Es ir a una posición adecuada en este texto. Y luego escribir un texto, no sé, el que fuera. ¿Está? El que fuera que vamos a hacer. Se finaliza el procedimiento y se da por finalizada la unidad. Esto se guarda, se almacena, se teclea en Pascal, se teclea y se procede a su ejecución. Se teclea, observen, fíjense una cosa, este ejemplo de crear un procedimiento ATXI que hace un gotoXI y un write en un solo paso. Luego esto, como les digo, se teclea, la unidad la tecleamos, fíjense, es el mismo, lo tecleamos, lo guardamos .pas, porque eso es lo que hacemos, en este caso se va a llamar uni.pas, y luego lo dejamos ahí, lo guardamos, no lo ejecutamos porque es una unidad, ¿está? Es una unidad, lo guardamos en una carpeta determinada donde vamos a crear en la misma carpeta un programa, el programa que viene, que va a implementar, que va a llamar a esta unidad. Recuerden, esta unidad se llama mi CRT1. Muy bien, entonces acá está tecleado, lo guardamos y lo almacenamos en una carpeta determinada. Un programa que lo emplease a esta unidad podría ser simplemente, observen, program prueba de mi CRT1. Uses
Observen dónde estoy llamando a la unidad, mi CRT1, y también voy a llamar a CRT, ¿por qué? Porque voy a usar read key. Y read key para esperar y tenga algún tipo de efecto, y pueda verlo, porque si no se pasa muy rápido. Comenzamos el programa y simplemente llamo al procedimiento que está dentro de mi CRT1. Y le coloco, acá teníamos X y valor para Y, valor para X, es decir, en el caso de la Y son las columnas, en el caso de la X son las filas. Así que voy a la columna 7, fila 5, y escribo lo que está entre apóstrofes. Dice texto a la posición 7,5. Grabo este programa, primero lo tecleo y me va a aparecer así, como está acá abajo. Lo tecleo como está y lo guardo. Ejecuto este programa y al ejecutarlo tengo esta opción, esta corrida del programa en pantalla. Tengo el texto en la posición 7.5 en la posición 7.5. Muy bien. Para que tengan una idea de los procedimientos y funciones que solamente tiene la unidad CRT, pero hay muchas unidades más en Pascal. Me interesa que detallemos algunas, porque también son buenos que las conozcan. Tenemos procedimientos y funciones para el manejo de cadena de caracteres, para el control de pantalla, para los colores de texto y para el control del teclado. Para el manejo de las cadenas de texto tenemos los siguientes procedimientos. Concat, que esta función concatena cadena de caracteres. Concatenar quiere decir sumar. Como no sumamos números, lo que hace es colocar un texto al lado del otro. Concatenar, esto se llama unir. Si acá, por ejemplo, tenemos a CAD1 como algoritmos y CAD2 y programación, CAD lo que hace es concatenar una cosa con la otra. Y lo que va a devolver es simplemente lo que dice ahí, algoritmos y programación. Len, que quiere decir longitud, en castellano devuelve la longitud de una cadena de caracteres. Fíjense cómo se emplea con esta sola función. Devuelve la longitud, en este caso de la palabra prueba, que son 7 letras. Delete, o eliminar, borro una subcadena de caracteres. Es decir, si yo digo delete cadena original, coma posición, coma número, por ejemplo, de cadena, y le agrego el 4,3, lo que va a hacer, elimina la subcadena ori, que sería 4,3, miren, 1, 2, 3, 4, a partir del 4 carácter va a eliminar 3, 1, 2, 3. Entonces lo que queda es algoritmos. Repito, estos son procedimientos y funciones de la unit CRT. Nosotros simplemente hemos usado CLR-SCR y hemos usado también read key. Pero miren todas las que podemos usar en este caso, que son muy fáciles. En este caso estamos viendo de cadenas de texto. ¿Qué más tenemos? Insert, que inserta una subcadena dentro de una cadena. Observen que acá lo que hace es insertar, acá dice insert, cadena insertar, cadena original y posición. Son 3 parámetros que utiliza. En este caso dice, cadena original Juan García, quiere insertar Pablo. Esa es la idea. Entonces lo que hago es insertar Pablo en Juan García. Entonces lo que me queda es Juan Pablo García. Luego tengo el procedimiento POS. Esta función permite determinar si una cadena está contenida en otra. En este caso, si está contenida en otra, la función devuelve la posición donde comienza la cadena buscada en la cadena fuente. Si la cadena no existe, va a devolver un resultado igual a 0. Entonces, fíjense que partiendo de la casa es grande, queremos ver dónde está la posición de la palabra casa en esa cadena anterior. Y lo que hace es, si está la palabra casa, es la cadena original. Entonces, lo que hacemos es imprimir P, y fíjense ustedes que P tiene el valor de 4. Creo que me va a devolver el cuarto carácter. 1, 2, 3, 4. Observen que casa comienza en el cuarto carácter, porque el espacio blanco se toma como un carácter. Copy, esta función devuelve una cadena de caracteres, una subcadena extraída de una cadena anterior. Esto para copiar. STR, este procedimiento efectúa la conversión de un valor numérico en una cadena.
Eso es importante si queremos, por ejemplo, dejar de tratar a un número como una cadena de caracteres para utilizar, no sé, operaciones de concatenación o lo que fuera. En este caso, fíjense, si número está definido como 1, 2, 3, str número cadena lo que hace es convertirlo en 1, 2, 3, 5 en una cadena de caracteres. Y desde ya, obviamente que después podemos utilizar operaciones para tipo cadena con estos valores. Lo opuesto sería utilizar el procedimiento val. Este procedimiento convierte una cadena de caracteres en una variable numérica. Para esta conversión sea efectiva, el contenido de cadena de caracteres debe corresponder a las reglas escritas de números. A ver, ningún blanco debe existir en una primera o en última posición. Fíjese usted cómo sería. Si definimos val cadena número código, var de tipo cadena, string de 5 lugares, número como entero, código como entero. Si cadena lo definimos como en el caso anterior, ya es una cadena entre apóstrofes 1, 2, 3, 5, val cadena número código nos va a devolver en ese caso 1, 2, 3, 5, pero en formato numérico. Si la conversión ha podido ser efectuada, toma el valor 0. En caso contrario, contiene la posición del primer carácter de la cadena, que se llama en este caso cadena, la variable, que impide la conversión, y en ese caso la variable número no queda definida. Después tenemos upcase. Upcase, que es para convertir en mayúscula, ¿no? Convierte una cadena de caracteres en mayúscula absolutamente. Siguiendo con la unidad UCSRT, tenemos el control de pantalla, que esto también es importante. Tenemos procedimientos como CRL, E o L, que borra todos los caracteres desde la posición actual del cursor hasta el final de la línea, sin mover el cursor. El ya famoso y conocido CLR-SCR, que borra la pantalla y sitúa el cursor en la esquina superior izquierda, es decir, fila 1, columna 1, en la esquina superior izquierda, ahí. La pantalla se maneja como en el modo de OS, conteniendo 80 columnas por 24 filas. El deadline, que borra la línea que contiene el cursor. Todas las líneas por debajo del cursor se mueven hacia arriba una línea. Luego tenemos el GoToXY que usamos en el ejemplo anterior, que sitúa el cursor en las coordenadas X, Y. X está comprendida 1 y el número máximo de caracteres por línea, mientras que Y es la fila, contando hacia abajo, desde la parte superior, y está comprendida desde 1 hasta el número máximo de filas. La esquina superior de la izquierda de la pantalla es la coordenada 1, 1. Se llama así, GoToXY 1, 1, 1, perdón, GoToXY 1,1 entre paréntesis, y sitúa el cursor en el ángulo superior izquierdo, que eso lo hace por defecto. En cuanto a los colores de texto, se pueden usar en Pascal el método TextColor, que selecciona el color del texto de acuerdo a la tabla que tienen acá. El texto es de color byte. Se puede hacer parpadear también colores agregando la constante blink, que quiere decir parpadeo, a una constante de color. Acá tenemos un ejemplo que muestra los colores en la pantalla. Observen que hay una estructura de repetición de 0 a 15, de 0 a 15, que son los colores, donde fíjense que se cambia el color y se escribe ese color. Se escriben los números en el color correspondiente. No sé, 0 en negro, 1 en azul, 2 en verde, 3 en celeste, 4 en rojo, 5 magenta. Bueno, eso es lo que va a hacer. Text Background selecciona el color de fondo, que para poder escribir, para seleccionar un color, el mismo de la misma tabla que figura en este caso. En cuanto al control del teclado, todo esto está dentro de la unidad UCSRT. Acá tenemos en nuestro famoso read key, que lo hemos usado en muchos programas. Esta función lee un carácter del teclado. Cuando se ejecuta la función, el programa se detiene y espera que el usuario teclee un carácter del teclado.
el carácter no es visualizado en la pantalla como red. Entonces lo hemos usado muchísimas veces. También se puede usar el método keyPreset. Es una función de valor lógico que devuelve verdadero si se ha pulsado una tecla del teclado. En este caso, si se fijan, lo que hace es una estructura de repetición que se ejecuta y se sigue ejecutando y que no continúa hasta que se presione una tecla de teclado. El keyPreset no detecta teclas de desplazamiento o alternativas como Shift, Alt, Numlock, es decir, no tiene valor para esto. Es decir, el keyPreset, si lo usamos en un programa y, por ejemplo, presionamos Shift, no pasa nada, ¿está? Ni las teclas de desplazamiento serían las flechas, las que va arriba, abajo, izquierda y derecha. Bueno, acá entonces, hasta acá, chicos, tenemos el concepto de unidad, el concepto de abstracción, vimos nuestra parte, la parte privada y la parte pública, y tenemos que tener presente que cuando realizamos esta unidad, la unidad la guardamos, la almacenamos en la carpeta donde vamos a guardar el programa, que va a llamarlo, como en el caso que hemos visto antes, vuelvo a repetirlo. Estaría muy bueno, por favor, que probaran este ejemplo, que probaran, que hicieran mi unidad, mi pequeña unidad, donde vean cómo se aplica la interfaz pública, la parte pública de la unidad, y por el otro lado, la parte privada, que es la parte de la implementación. Recuerden, este programa lo teclean, es muy fácil, capturan la pantalla y después lo pueden hacer, lo guardan en una determinada carpeta, lo guardan ahí con extensión PAS, y a continuación van a utilizar, van a hacer un programa, un programita que es el que está acá, que es el que lo va a llamar. Lo ejecutan y al ejecutarlo, lo que hace es esto. Traten de, como modo de ejemplo, utilizar también, en este caso, colores, y en vez de usarlo la posición 7.5, colóquenlo más de un texto en distintas posiciones de la pantalla. Estaría muy bueno que así lo hicieran y así lo practicaran. ¿Está? Bueno, como siempre, chicos, cuando van a pasar estos programas y tienen algún inconveniente, me mandan un mensaje que a la brevedad me comunico con ustedes. Bueno, hasta acá nada más. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.